primera experiencia como expositor a través de estos medios. Esperamos salvar la situación. Vamos a hablar de la norma 036-1, 2018, que se refiere a los factores de riesgo ergonómico en el trabajo y contiene elementos para la identificación, el análisis, la prevención y el control. La norma fue publicada en octubre de 2018 y entró en vigor el día 2 de enero de 2020. Lo primero que deseo decir es que, bueno, para entrar en materia, es que la norma no contiene realmente elementos novedosos. La norma es nueva, pero sus conceptos no. Podemos avanzar. La ergonomía, esto es el concepto de la academia, es el estudio de la adaptación de las máquinas, los muebles y los utensilios al trabajo, a las personas que los operan. Es probable que todos hayamos escuchado el término y dicen que esta silla, por ejemplo, es muy ergonómica, o el asiento de un automóvil, o la cabina de una motoconformadora. Eso quiere decir que es cómodo, que se adapta a quien la opera. En México no hemos sido muy cuidadosos en que los equipos, las herramientas y las máquinas se adecuen a el tamaño, la estatura, la complexión de los trabajadores. Seguramente en los próximos años, ya seguramente hay muchas personas con secuelas por la falta de previsión en el uso de equipos de cómputo, por ejemplo. Una enfermedad de trabajo resultante de las últimas 2 décadas es el túnel carpiano, por ejemplo, que resulta de estar operando siempre el mouse. Entonces, si vemos en la imagen, bueno, en cuanto veamos arreglos improvisados en un equipo, significa que no hubo una planeación ergonómica. Vamos adelante. Debo decir que en México en este momento hay 35 normas oficiales mexicanas vigentes. Y 12 normas son de seguridad, 10 son de salud, 6 de organización y 7 específicas. Yo no menciono las normas de producto porque en realidad las normas de producto corresponderían a economía mucho más que a la autoridad laboral. Y el cumplimiento de las normas oficiales mexicanas es obligatorio. En cuanto vemos una etiqueta NOM, un símbolo NOM o una disposición aplicable NOM, eso significa que el regulado está obligado a cumplirla estrictamente. Las NOM se diferencian de las NMX, normas mexicanas, en eso. Las NMX son optativas, son voluntarias, y las NOM son obligatorias. ¿Cuáles de estas 35 normas oficiales mexicanas de seguridad y salud en el trabajo son aplicables en los centros de trabajo dedicados a la horticultura? Hice un listado, que es un listado, digamos, básico, a distancia, pero cada centro de trabajo tiene sus particularidades. Es probable que algunas de estas normas no apliquen en algunos centros de trabajo, o que aplique alguna más de manera extraordinaria. Una veintena, ahí hay 22 normas oficiales mexicanas de seguridad y salud en el trabajo, cuyo cumplimiento es obligado para los patrones. La norma 036-1 es una norma de salud.
Es una norma de salud, puesto que se trata de prevenir lesiones musculoesqueléticas crónicas. Todas las enfermedades de trabajo son el resultado de una exposición duradera, prolongada y permanente a los factores de riesgo, a los agentes. Y esto se diferencia de los males que son agudos. Por ejemplo, a veces uno puede levantar una caja y sentir un tirón en la espalda, y es una lesión aguda, momentánea, que probablemente ocasione una incapacidad de 2 o 3 días, pero luego volverá el trabajador o la persona a la normalidad. Eso no es una enfermedad de trabajo, eso es un accidente de trabajo. Pero si una persona que trabaja, digamos, hincada o en cuclillas, o que carga cargas pesadas permanentemente durante 2 o 3 años, eh, siente dolencia en la columna lumbar, por ejemplo, va al médico, puede diagnosticarle lumbalgia. La lumbalgia es la enfermedad de trabajo más frecuente en México y es la que más incapacidades permanentes provoca. Por eso es importante esta norma, porque se trata de prevenir estas enfermedades crónicas. Los conceptos de esta norma estaban incluidos en la norma 006 de manejo de materiales, manejo y almacenamiento de materiales. Y se mezclaba con el manejo a través de máquinas y equipos como los montacargas, los cargadores frontales, los elevadores, las bandas y otros medios que sirven para movilización de objetos. Lo que ha hecho el Comité de Normalización con la norma es extraer de la norma 006 lo que corresponde al manejo manual de cargas y trasladarlo a una nueva norma que ahora es una norma de salud clara y específicamente, y ya no mezcla la seguridad con la salud. La norma 006, por manejo mecanizado de cargas, es una norma de seguridad, y la norma 036-1 es una norma de salud. Los riesgos ergonómicos, de acuerdo con nuestro reglamento, pueden provenir de 3 fuentes. O sea, solamente el Reglamento Federal de Seguridad prevé el manejo de cargas, los movimientos repetitivos y las posiciones incómodas o inadecuadas. Esta norma -1 contiene solamente el manejo manual de cargas. Entonces hay que suponer que tendremos quizá 2 normas adicionales, una -2 y una -3, para tratar los movimientos repetitivos en el trabajo y las posiciones incómodas. Si ustedes revisan el artículo 42 del Reglamento Federal de Seguridad, encontrarán que las 7 obligaciones que contiene esta norma 036 ya están previstas en el reglamento desde 2014. Es importante, toda norma contiene, por principio, en este orden, en primer término, las definiciones. Y he extraído las que me parecen relevantes. Empujar, jalar es un verbo mexicano, o arrastrar cargas. Casi cualquiera diría, ¿por qué tienen que poner esto? Bueno, porque los riesgos de empujar o jalar no son los mismos que los de levantar y bajar cargas. Son situaciones muy diferentes que pueden provocar lesiones
en distintas partes del cuerpo. Cuando hablamos de ergonomía, no nos referimos solamente a la espalda, a la columna vertebral. Puede haber lesiones de los hombros, de las rodillas, de los tobillos, de las caderas, de la columna lumbar, de las cervicales, por ejemplo. Entonces, empujar podría provocarnos lesiones de hombros o de cadera, según la posición. Por eso es importante distinguir empujar de levantar. Equipos auxiliares. En este caso se refiere a equipos que no son motorizados. Si se maneja un montacargas, por ejemplo, ya no estamos hablando de este riesgo, estamos hablando de un riesgo de seguridad. Los equipos auxiliares para el manejo manual son estos: carretillas, diablitos, patines. Definimos la palabra estivar porque también implica un riesgo. Fatiga o fatiga de trabajo. Puede haber una fatiga momentánea, un cansancio momentáneo debido al esfuerzo físico, al desgaste de la fuerza, de la energía, pero también puede haber una fatiga permanente y duradera. Y particularmente vamos a ver factores de riesgo ergonómico como aquellos factores que conllevan sobreesfuerzo físico, movimientos repetitivos y posturas forzadas en instalaciones, maquinaria, equipo y herramientas en el puesto de trabajo. Es decir, siempre los riesgos ergonómicos van a provenir de estos elementos, de trabajar con o en unos equipos, en unas instalaciones. Trastorno musculoesquelético es la consecuencia, digamos, inmediata de los riesgos ergonómicos. La lesión, como decía, puede ser aguda y entonces es un accidente de trabajo, pero si es crónica, es una enfermedad de trabajo. Y no se refiere solamente a los huesos, son los tendones, los cartílagos, los nervios que unen los músculos. Y este concepto de personal ocupacionalmente expuesto es interesante, porque es lo primero que debe definir el segurista, el encargado de la prevención en el centro de trabajo. ¿Quiénes en su puesto de trabajo están expuestos a estos riesgos? ¿Quiénes manejan cargas cotidianamente? Pues tiene que ser la lista de todos aquellos puestos que estén expuestos. El periodo de descanso se refiere al descanso temporal, descanso durante la jornada, que habría que dar al trabajador que está sujeto a sobreesfuerzo. Quizá, bueno, trabajaste 2 horas, tienes que descansar 15 minutos o media hora. En fin. Pero periodo de recuperación se refiere a la recuperación de una lesión crónica. Este periodo de recuperación establecido por un médico del trabajo del Seguro Social, pues es un periodo siempre mayor. Las lesiones crónicas musculoesqueléticas generan incapacidades parciales prolongadas, suelen hacerlo. Y finalmente, las incapacidades permanentes. El riesgo es la correlación del peligro con otros elementos como la exposición, la duración, las particularidades del equipo o de las instalaciones. ¿Qué puede ocurrir aquí? Esa es la pregunta. ¿Qué puede ocurrir aquí? ¿Qué tan grave puede ser? Entonces, de esta medida es el riesgo. El sobreesfuerzo físico significa que se rebasa la capacidad normal del cuerpo humano. Vamos a sorprendernos ahora, enseguida, de los límites, estamos bien, los límites de peso que los trabajadores pueden cargar. Quizá los que no tengan antecedentes de esto se van a sorprender.
La norma es aplicable en todo el país y en todos los centros de trabajo donde se manejen cargas superiores a los 3 kilogramos de una manera cotidiana. Si lo haces más de una vez al día y esa carga pesa más de 3 kilos, esta norma es aplicable ahí. Es curioso que la norma no se refiera a aquellas actividades ocasionales, aquello que no se hace regularmente en un centro de trabajo, sino por casualidad. Por ejemplo, en la administración, en la oficina, casi nadie carga pesos, pero un día llega la provisión de papelería y esa caja que contiene 10 resmas pesa unos 27 kilos. Y una mujer que trabaja en la oficina dice, yo voy a cargar no pasa nada. Y podría no pasar nada. Quizá no pase nada en la mayor parte de las veces. Pero si toma esa caja de manera inconveniente, si esa caja no tiene de dónde agarrarse, si lo hace con la espalda curvada o si se tuerce para caminar entre los pasillos, es probable que se lesione. La norma no se refiere a eso porque entonces eso sería un accidente de trabajo. Adelante. Ok. ¿Cuáles son las obligaciones del patrón en relación con la prevención de riesgos ergonómicos? Primero, hacer un análisis de los factores de riesgo. Como decía antes, lo primero es tener la lista de los puestos y los nombres de los trabajadores expuestos. Segundo, definir los instrumentos que usan, cómo son, cuánto pesan, de qué volumen, de qué forma. ¿Son alargados, prolongados, voluminosos, pesadísimos o ligeros? No es lo mismo cargar un PTR, por ejemplo, de 6 metros, que tal vez pesa 40 kilos, que cargar, por ejemplo, un paquete de borra que pesa 20 kilos, pero tiene un volumen muy grande. Entonces, el análisis debe contemplar qué objetos, qué equipos, qué herramientas, en qué instalaciones trabaja la persona y luego decidir qué riesgos implica. Alguien puede suponer que una persona que recoge o selecciona los tomates en una banda transportadora, no tiene ningún riesgo. Pero, ¿cuántas veces lo hace durante la jornada? ¿Qué partes de su cuerpo expone? Eso es lo que debe definir el análisis. En consecuencia, tienes un análisis, sabes qué riesgos tienes, qué puestos, qué partes del cuerpo. Ahora vienen las medidas de prevención. Debo hacer un método, un procedimiento de trabajo que minimice estos riesgos. Y debo capacitar a las personas para hacerlo. Y luego supervisar que lo hagan conforme a las instrucciones. Todos los trabajadores deben estar informados de los riesgos del manejo de cargas. Todos. Lo hagan o no. Y aquellos identificados como personal ocupacionalmente expuesto, no solamente deben estar informados, deben estar capacitados para hacer su actividad de manera segura. Y finalmente, el patrón debe tener los registros de las medidas preventivas adoptadas, de estos métodos de que hablo, y de los exámenes médicos practicados. Creo que me salté la 5.3, que se refiere al seguimiento a la salud. Así se llama el concepto
en las normas de salud, normas oficiales mexicanas, seguimiento a la salud. Por norma, al ingresar, todo trabajador debe ser examinado, debe hacer un examen músculo-esquelético para determinar su aptitud o no para esa actividad. Incluso, muchos patrones se salvarían si identifican que ese trabajador ya trae lesiones previas. Conozco muchos casos en los que un trabajador que renunció o fue despedido o simplemente dejó de colaborar en otro centro de trabajo, llega a uno nuevo y a los 15 días de trabajo, va al Seguro Social y entonces le cargan su incapacidad permanente al nuevo contratante. ¿Cuánto implica esto en la prima de riesgo? Pues según el sapo es la pedrada, pero suponiendo que usted venga pagando el 0.5, que es la porcentaje mínimo, el 0.5% de prima, una incapacidad permanente podría aumentarle un punto porcentual la prima, lo que significa que pagaría 1.5, 1.50 por cada 100 pesos de sueldo que paga. Eso significa que triplicaría su prima de riesgo. Entonces, es importante que hagan los exámenes de ingreso, que los documenten, que hagan exámenes musculoesqueléticos con profesionales, con un protocolo establecido, y qué bueno que lo hicieran con un equipo ad hoc para verificar que estos trabajadores no tengan lesiones, porque si lo descubrimos en un año, podrían tener solución. Podríamos cambiar de actividad, por ejemplo, al trabajador, rotarlo, disminuir la exposición o buscar otras alternativas antes de que nos genere una incapacidad permanente. Y luego, cuando un trabajador se lesiona, a veces con motivo de un incidente, ni siquiera con un accidente que ocasione incapacidad, habría que hacer un examen específico para descartar una lesión y un riesgo mayor. Los trabajadores también tienen obligaciones. Observar las medidas de prevención, seguir los procedimientos de trabajo, avisar al trabajador o a la Comisión de Seguridad cuando haya condiciones inseguras, un equipo que no funciona, por ejemplo, estorbos en los pasillos por donde se conduce, algún aparato que se dañó. Y es obligación mantener el orden, la limpieza y todo el área libre de obstáculos. Deben desempeñar su trabajo de manera segura, participar en la capacitación e informar a su patrón de las afectaciones a la salud que sienta. Y someterse a los exámenes médicos musculoesqueléticos. Voy a insistir en los exámenes médicos. Tenemos una dificultad en México, puesto que no hay protocolos de medicina del trabajo. Y así, por ejemplo, cuando se trata de hacer un examen de diagnóstico musculoesquelético, cualquier médico con cédula puede emitir un documento que diga, este trabajador es apto. Y entonces se vuelve un negocio y un trámite. En el mundo, en la mayor parte del mundo, existen protocolos. Hay protocolos internacionales que son muy específicos en cuanto a qué se revisa, qué instrumentos se utilizan, qué indicadores son sanos y cuáles no. Entonces, es muy conveniente que cuando se contraten los servicios de un médico del trabajo, se conozca con precisión el instrumento que aplicará. De lo contrario, pues cumplimos en el papel. La primera obligación establecida para los patrones es
identificar los peligros o los riesgos. La diferencia entre el peligro y el riesgo es que el peligro está, el peligro existe y el riesgo es la materialización de ese peligro. Siempre la altura, por ejemplo, es un peligro. El riesgo es la caída. Siempre la electricidad es un peligro. Siempre, siempre, siempre. Ahí está. Y todos estos peligros son casi inevitables. Ahí están. Lo que podemos disminuir es el riesgo, es decir, el grado de exposición de los trabajadores a ese peligro. La electricidad está ahí, el riesgo es una descarga o lo peor, una electrocución, que eso es la muerte por descarga eléctrica. Okay. Lo primero es identificar los puestos de trabajo que donde se levantan, cargan, empujan, transportan o estiban materiales. Describir las actividades, qué es lo que se hace y dónde es el riesgo. Identificar a los trabajadores involucrados en esa actividad, definir la frecuencia con que hacen esa tarea, cuánto dura esa exposición para tomar las medidas. Este es un esquema que está en la propia norma, tal vez sea un poco borroso, pero ¿qué debe contener el análisis de riesgos? Bueno, pues son los datos generales de... Sí, está bien, vamos viendo esto un poquito más amplio. Sí, el esquema, el diagrama este está interesante. Lo primero es identificar los puestos. Luego, definir si se realiza la estimación simple del riesgo. Se refiere ahí a apéndices que aparecen en la norma. Estos apéndices son instrumentos sugeridos, no son obligados, para facilitarnos la estimación del riesgo. Luego, si las condiciones son aceptables, bueno, vamos adelante, pero si no lo son, tenemos que hacer una identificación mucho más específica. Y si esta identificación más específica nos indica riesgos altos, tenemos que trabajar en medios de control. Probablemente cambiar equipos, probablemente ajustar instalaciones, instruir a los trabajadores, crear procedimientos seguros. Lo más difícil para ustedes será adecuar instalaciones. Debo decir que desde mi perspectiva, sí hay riesgos ergonómicos particulares en la horticultura protegida, debido sobre todo a las limitaciones de espacio y a las herramientas con que los trabajadores hacen su tarea. Bueno, entonces, estos datos contienen el análisis de los riesgos. Las medidas de seguridad tienen que ver con la supervisión, y no es que baste supervisar, tiene que haber un registro, porque de otra manera no puedo demostrar que lo hice. Un auditor o un inspector te van a pedir evidencia documental. Tiene que haber, ustedes llaman bitácora, quizá, o un registro. Es recomendable que los trabajadores hagan ejercicios de calentamiento como en el deporte antes de entrar de lleno a la manipulación pesada de cargas. Mantener las áreas libres de obstáculos, conservar el orden y la limpieza, periodos de descanso si hay fatiga. Muy importante es asegurar los medios de sujeción. Muchos de las mercancías o de las materias primas que se utilizan no suelen venir pensadas en manipularse. Pensemos, por ejemplo, en los sacos de cemento. Yo sé que sus trabajadores no hacen esto, pero quizá haya sacos de fertilizantes o de otros materiales. ¿Cómo se agarra un saco de 20 y tantos kilos, el cemento tiene 50, de manera segura que no cause lesión? Realmente no hay manera. No se puede agarrar.
instrumentos que son filosos, por ejemplo, ¿cómo los tomo? O que tienen aristas, o que son ásperos y que van a dañar la piel. En fin, todo eso tiene que preverse. Y revisar las actividades de otros puestos, de otras áreas, que no impliquen riesgo a quienes las realizan. Y aplicar las medidas de seguridad que se requieren para el manejo de materiales, equipos, herramientas. ¿Okay? Este punto quizá va a ser el polémico con ustedes, es proporcionar ropa y equipo de protección personal a los trabajadores. Los respiradores son porque quizá hay polvos, por ejemplo, podría haber polvos o fibras en el ambiente de trabajo y no es, tal vez no es un riesgo ergonómico, pero es un riesgo a la salud de cualquier manera. Lo inmediato que pensamos cuando se trata de riesgos ergonómicos es una faja. Pues bien, señores, los seguristas en el mundo no tienen a las fajas dentro de su catálogo de equipo de protección personal. Muchos de ellos los desrecomiendan debido a que generan una falsa confianza entre los trabajadores, entre los que cargan cosas. Se confían en que la faja los va a proteger, se exceden en el peso o en la manipulación o en la posición y se hernian o se lesionan de otra manera. ¿Por qué no es la faja un instrumento de protección en el manejo de cargas? Porque ninguna faja va a evitar, ni siquiera a disminuir el efecto que la carga tenga sobre, por ejemplo, las vértebras. Por más buena que sea su faja, no hay forma de evitar que el peso se amortigüe sobre la columna vertebral. No existe forma de evitarlo. La columna es un poco como un resorte. Las vértebras tienen una distancia entre sí y hay, digamos, cartílago en medio de ellas que las separa. Entonces esto funciona realmente como un resorte y evitar ese daño es imposible a través de una faja. Ojalá que, bueno, tal vez vaya a haber preguntas al final, pero este es el concepto de los seguristas en todo el mundo. Ok. Equipo de protección si hay temperaturas elevadas, objetos calientes que manipular, si se manejan sustancias que sean irritantes, corrosivas, por ejemplo, habría que tener respiradores, guantes, los guantes adecuados. Y si se manejan... ay, caramba, el trabajo de las mujeres está prácticamente prohibido, y sobre todo si están embarazadas, está prohibido que manejen cargas. El trabajo de los menores de edad también está prohibido. Adelante. Esta es la sorpresa también para ustedes. Quizás esto es lo más novedoso, lo que va a causar polémica. El límite de peso para un varón adulto, un trabajador varón adulto, es de 25 kilos. Es decir, ningún adulto, hombre, debería cargar por sí solo, nunca, en ninguna circunstancia, más de 25 kilos. Piense, por ejemplo, en quienes le proveen los cilindros de gas en su casa. El tanque pesa 26 y 27 kilos y trae 30 kilos de gas. Piense en las consecuencias siempre crónicas, siempre a largo plazo. La mayoría de esos trabajadores sufrirán incapacidad permanente a la mitad de su vida productiva, si es que no cambian de ocupación.
¿Cuánto pueden cargar las mujeres? Bueno, las que tengan menos de 45 años, hasta 15 kilos. Me estoy equivocado, es 20 kilos. Hasta 20 kilos, perdón. Y las que tienen más de 45 no deberían cargar más de 15. Creo que se entiende la razón. Este grupo es el más susceptible de lesiones musculoesqueléticas en los centros de trabajo. Conozco el caso, por ejemplo, de una maquiladora en el que el 70% de las incapacidades de trabajo se ubican aquí, en las señoras mayores. Son más frágiles, son mucho más susceptibles, están más desgastadas en muchos sentidos, emocionalmente, físicamente, trabajan mucho y son mucho más susceptibles de lesiones. Ningún menor, está incompleto creo este cuadro, nosotros lo tenemos en la parte izquierda, no lo tenemos aquí. Es que los menores no deberían cargar más de 7 kilos, ni los hombres ni las mujeres. Y esto va a tono con el mundo. Si los alemanes tienen estos límites o los ingleses, yo no sé por qué los mexicanos tendríamos que tener un límite más alto. No lo sé. Todo parece indicar que somos muy valientes, que somos muy machos y muy poderosos, que todos creemos que somos invulnerables a estos riesgos, pero a la larga, y casi a todos nos han dicho cuando jóvenes, a la larga lo vamos a sufrir. Puede usted ver a personas que presumen de cargar 50, 100 kilos, que lo ostentan, que están orgullosos de su fuerza, pero si lo hacen cotidianamente, seguramente tendrán consecuencias en su salud. El seguimiento de la salud se refiere al examen inicial del que hablábamos, que es obligado para todos los trabajadores que en su actividad, en su puesto, levanten, bajen, arrastren, empujen cargas. Un examen periódico anual como medida preventiva para asegurarse de que no hay lesiones y tomar medidas en caso de que las hubiera. Y exámenes específicos en cuanto el trabajador comunique alguna dolencia o en cuanto se observe algún incidente o algún accidente. Debe haber un expediente médico. El expediente médico es confidencial, pero el trabajador debe tener una copia de su resultado. Y estos exámenes pueden ayudarnos a decidir la permanencia del trabajador en su puesto. No se refiere a la permanencia en el centro de trabajo, sino en el puesto de actividad. Incluso, una recomendación es que se haga examen médico de salida al trabajador, porque él tiene derecho todavía, un año después, de reclamarle al patrón por alguna lesión. La norma es muy específica. Todas las normas son muy, extremadamente meticulosas. Pueden enfadarse porque parece repetitivo, pero todas las normas son muy meticulosas. Esta norma contiene gráficos y contiene instrumentos que nos ayudan a hacer el diagnóstico y a tomar las medidas correctas, como estos que estamos viendo, por ejemplo. ¿Cuál es la forma correcta de cargar un objeto alargado y pesado? No debería cargarlo una sola persona. Hablé, por ejemplo, de un PTR, es un tubo metálico cuadrado, del espesor cuadrado, que mide 6 metros de largo.
Entonces, ese no lo debería cargar nunca una sola persona. La regla es que no más de 2 metros. Quizá hasta requeriría más de 2. O si los ubicas en el centro, tal vez, tal vez. Entonces, esta es la forma correcta de cargar un objeto, digamos, de 30 kilos que mide 1,5 metros. Vamos, adelante. Este es otro ejemplo de estos instrumentos de apoyo. ¿Cómo se estima el nivel de riesgo de las actividades que implican empuje o arrastre? El empuje es de aquí hacia allá, el arrastre es de allá hacia mí. Y las consecuencias y los riesgos son distintos, por supuesto. Este instrumento, a ver, ¿cuánto pesa la carga? ¿En qué postura lo hace? ¿En qué se apoya? El agarre de las manos, el patrón, la rutina de trabajo, si da una vuelta, si da un giro, si qué levanta primero o qué después. Es decir, ¿cuáles son los pasos de la actividad? La distancia en que va a transportarse ese objeto, la superficie sobre la cual trabaja o sobre la cual se traslada. Los pisos deberían ser llanos, no tener ningún obstáculo o hundimiento. Si hubiera obstáculos, ¿sabes? Tienes que pasar una puerta, un escalón, por ejemplo, o una rampa. Y otros factores que es una posibilidad, ¿no? Y luego, a la derecha, está la calificación del riesgo. Las normas de seguridad siempre tienen esta categoría de 0 a 4 para cuantificar los riesgos. El 4, por ejemplo, es un alto riesgo, está en rojo, y el 0 es un riesgo nulo. Entonces, aquí es un nivel bajo aceptable, es 0,4 es por suma, es por la suma de estos valores. Un nivel medio es aceptable, bueno, es de 5 a 12. Y un nivel alto o significativo es de 13 al 20 y muy, muy alto por encima de 21. Solamente pongo este ejemplo. Esta es la sección más amplia de la norma, es el capítulo 12. La sección 12 se llama procedimiento de evaluación de la conformidad. Toda norma oficial mexicana, en este caso, debe contener un procedimiento de evaluación de la conformidad. Este es el instrumento con el cual todos podemos entendernos. El patrón, el regulado, el trabajador, el segurista, el asesor y el inspector o auditor de seguridad. Nadie puede pedir nada más de lo que esté establecido en este procedimiento de evaluación de la conformidad. Pero si se omite uno de los puntos, entonces tendríamos un cumplimiento parcial. Vamos a suponer que no puso el domicilio del centro de trabajo. Ah, bueno, pues ya tenemos una falla. ¿Sí? O no pusimos la edad del trabajador, ya tenemos una inconsistencia. Este es un ejemplo. A ver, esta prueba, estos puntos se comprueban de manera documental. Hay otros que son de manera física. La mayor parte de las normas tienen 2/3 de evidencia documental. En este caso, ¿cómo demuestro que cumplo, yo, patrón? Si cuento con el análisis de los factores de riesgo ergonómico debido al manejo manual de cargas, el cual debe estar integrado por la identificación de las actividades, la estimación del nivel de riesgo, la evaluación específica del riesgo, la identificación de los factores de riesgo ergonómico debido al manejo manual de cargas. Todo es así sumamente detallado. Paso a paso, las normas son muy, muy, muy meticulosas. Creo que ya terminamos la exposición. No sé si estamos en tiempo o me lo rebasé. Ahora es el tiempo para las preguntas y las respuestas. Tenemos a Jessica que levantó la mano.
le puedes decir a Jessica que ya puedo abrir su micrófono. Jessica Castro levantó la mano, nomás se lo abre su micrófono y pues los demás pueden poner sus comentarios. Está. Jessica, ¿nos escuchas? A ver, pregúntale a Jessica si me escucha. Hola Jessica, ¿tienes una pregunta? ¿Te escuchas? Bueno, no nos escucho, pero aquí hay preguntas. Ahí está la de Jessica. Ok, ¿sí puedes leer estas cosas? Un cortador de tomate en carrito carga cajas de 7 kilos aproximadamente, pero es repetitivo. ¿Es un factor importante a evaluar? Sí, sí lo es. Todo peso superior a los 3 kilos es parte de nuestro análisis de riesgo. Y sobre todo, si lo hace de manera repetida. 7 kilos puede no ser nada si lo hacemos 3 o 5 veces al día. Pero esto se hace cientos de veces o quizá miles de veces al día. Y quien maneje esos pesos tiene expuestos sus hombros, sus brazos, sus codos, su columna y eventualmente sus pies. Sí, es un factor a considerar en el análisis de riesgo, sobre todo por la repetición y por la cotidianidad de esa actividad. José Domínguez pregunta, ¿cada cuántos segundos debe de repetirse una actividad para determinarse como movimiento repetitivo? No existe un criterio de segundos o de minutos, pero generalmente en la industria, en el área de producción, todos los trabajadores hacen movimientos repetitivos, es decir, están haciendo lo mismo durante la jornada. Es decir, si lo hacen cada minuto o cada 15 minutos, de todas maneras es repetitivo. Es decir, y sobre todo, si eso que haces implica una carga pesada o un riesgo particular de esa carga. Tenemos una duda de Miguel Pérez que dice, ¿el análisis de riesgo se puede hacer con un externo y si tiene que estar certificado? Es muy buena pregunta. Debo decir que hay muchos conceptos de la norma que no incluí por la duración de la exposición. Hay una posibilidad en todas las normas de contratar los servicios de unidades de verificación acreditadas. Supongo que no hay ninguna todavía de esta norma. El proceso es largo. Para que constaten el cumplimiento de la norma y otorguen un dictamen de cumplimiento al centro de trabajo. Son servicios que se contratan y se pagan por los patrones. Primero eso. Luego, no existe ninguna certificación para los profesionales de la prevención. No existe. Cualquier persona experimentada, incluso sin título, que sepa hacer un documento, un procedimiento, una método de trabajo, cualquiera puede hacerlo. Y puede hacerlo una persona interna. Quizá siempre estamos dando lugar, parece cómodo que le encarguemos al externo que nos haga las cosas antes de aprender yo. Esto cuesta mucho a la larga. Siempre suponemos que si lo hace un profesional externo, entonces está mejor
está más bien hecho que el que hacemos nosotros. No necesariamente, puesto que quien mejor conoce la actividad es quien está dentro. Los externos suelen dar recetarios estándar, sin conocer las particularidades. En este caso, yo veo una gran oportunidad de la asociación. Sus quehaceres se parecen mucho. Recoger tomates o recoger morrones o empacar pepinos, muchos lo hacen. Y el trabajo es el mismo y probablemente los equipos que se utilizan son muy similares. Entonces, la gran oportunidad es tener, digamos, métodos de trabajo más o menos estándar con las adecuaciones a las particularidades de cada centro de trabajo. No, quizá no lo sepan, pero hay un sitio ahí que se llama Prácticas Seguras, lo pueden buscar en internet, Prácticas Seguras, es de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, en la que aparecen, digamos, protocolos seguros para diversas actividades. Está muy enfocado en la construcción, en la industria eléctrica, pero hay una sección de agroindustria. Y ahí hay un trabajo extraordinario que puede ser muy útil para todos ustedes, que se refiere a la instalación, operación, producción en invernaderos. Es una joya y seguramente costó mucho dinero y en él colaboraron personas de los organismos que tienen que ver con esta actividad. Entonces, no tienes que contratar a un profesional, no existe ninguna certificación. Si lo contratas, pues quizá sería conveniente pensar en un paquete que les sirva a todos los socios. Sería formidable. No solamente en esa norma, en el resto de las normas. Pues justo pregunta José Alfredo Rodríguez si dentro de la empresa se cuenta con personal médico con su cédula, que si es válido que ellos mismos, que son empleados de la empresa, realicen las evaluaciones médicas. Sí, sí. La empresa puede tener su propio médico laboral, el médico de medicina del trabajo. Generalmente estos médicos tienen una función múltiple, pero digamos que es una cuestión de ética. Sí lo puede hacer, por supuesto que lo puede hacer, y es probable que esté incluido dentro de sus funciones. Lo que habría que corroborar es que utilice un método pertinente, que aplique un código determinado. Voy a decirlo rápido a todos. Es muy frecuente la simulación, no solamente en medicina del trabajo. Es frecuente entre los asesores y los inspectores de la autoridad laboral. Y en prevención, toda simulación puede ser fatal. Así que no tiene sentido, pues, tener un papel y decirle, dame un papel, porque las consecuencias de todas maneras las tendré. Aquí dice, hola, buenas tardes, soy Carmen Banderas del Grupo N3, jefa de seguridad. Tiene una duda con el equipo de protección personal, en específico con la faja. ¿Se debe de dar a los trabajadores, cargadores y personal de línea? Ya que vio que afecta también al trabajador. Sí, lo mencioné. No sé si esa pregunta fue antes de mis conceptos, pero debo decir, no es una opinión de Agustín Elizalde, no debería serlo. Es más, nada debería ser personal. En este caso, todo debe estar escrito. La norma no contempla las fajas. Ningún instrumento regulatorio de la prevención de riesgos de trabajo se refiere a la faja como un equipo de protección personal.
los profesionales extremos, los prevencionistas extremos, no solamente no la recomiendan, sino que la desrecomiendan, la desaconsejan, porque los trabajadores que las portan pueden excederse en confianza y de cualquier manera lesionarse. Y otra cosa importante es la simulación. La faja suele ser incómoda, sobre todo donde hace calor, por ejemplo. Y es muy sencillo desabrochársela. Y entonces, o aflojarla. Pues ahí lo traemos nada más, pero no tiene ninguna función, ninguna utilidad. Lo más que podría ser una faja, creo yo, es evitar una hernia. Creo que sí la contendría. Sí, en alguna medida contendría una lesión aguda, momentánea, pero nunca evitará las consecuencias de cargar unos peso de manera cotidiana durante largo tiempo. La faja es absolutamente inútil para prevenir la lumbalgia y otras dorsopatías. Hay otra duda de Jessica Castro. Dice, con respecto al peso autorizado para el personal femenino, ya que la norma 006 dice que es hasta 10 kilogramos y en la 036 maneja que hasta 20. Sí. Al trasladarse el contenido de la norma 006 hacia la 36, esta parte de la norma 006, los transitorios, lo puede revisar, queda anulada, es decir, ya no es vigente, está derogada. Todos los puntos que se referían al manejo manual de cargas en la norma 006 están derogados. Y efectivamente, tiene la razón. El límite de peso para las mujeres en aquella norma era de 10 kilos, pero la norma vigente, ajustada, es esta ahora, y a esta es a la que hay que hacerle caso. También dice Jessica, actualmente la norma evalúa solo el manejo manual de cargas, pero para la parte segunda me estará solicitando movimientos repetitivos de extremidad superior y para la parte tercera solicitará posturas y movimientos. Estos análisis tendrán que ser evaluados por un ergónomo, ya que la metodología de evaluación a utilizar para este análisis es basada en diferentes métodos ergonómicos. Okay. No tiene que ser una profesional. Quiero decir que quizás no haya, no lo sé. Es probable que haya diplomados en ergonomía, pero no especialidad en ergonomía. Es una disciplina particular porque mezcla conocimientos de la medicina y de la ingeniería. Se trata en el fondo de adaptar la máquina al hombre, o al ser humano, perdón. Adaptación de la máquina al operario. Entonces, no tiene que hacerlo mediante un profesional ergónomo, no. Lo que debería hacer es aplicar un instrumento. Efectivamente, hay varios otros métodos distintos del que la norma sugiere, no lo obliga, de evaluar los riesgos ergonómicos, pero no obliga a que contrates a un ergónomo. Sería una paradoja porque nadie lo encontraría. Dice José Alfredo, ¿qué medidas aplicarían para personal que labora en oficinas? Bueno, hay puestos de trabajo donde la actividad cotidiana sí implica el manejo de cargas. Por principio uno piensa que quien está en la oficina no maneja cargas. Eso es lo que uno pensaría. Pero también habría que pensar en actividades
colaterales. Hay veces que en las oficinas las personas hacen multifunción. Lo que habría que preguntarse no es cómo se llama el puesto, sino qué actividades realiza cotidianamente, más de una vez al día. Hay una pregunta de Concepción Ibarra. Tengo una duda. En la empresa donde laboro, el personal que realiza la actividad de analizar es muy rotativo. ¿El análisis lo puedo hacer por área de trabajo sin considerar edad o sexo de las personas? El análisis sí lo puede hacer sin considerar ni el sexo ni la edad. Sí. Pero cuando contrate a un trabajador, deberá asegurarse de que su complexión, su edad, sus características morfológicas se adecuan a esa instalación, a ese puesto, a esa carga. Porque, por ejemplo, si va a cargar bultos de 22 kilos, la harina, creo que la harina pesa 22 kilos, unos bultos tienen peso 22 kilos, y va a contratar a una mujer de 48 años para hacerlo, entonces habría una incompatibilidad. Entonces, no lo requiere para el análisis es del puesto, ¿sí? Pero es necesario también tener el cuidado de la asignación de funciones a las personas. Nosotros los del norte no somos muy altos, pero los del sur son menos altos que nosotros en términos promedio. Por ejemplo, a Sinaloa vienen a trabajar muchas personas de Veracruz. Y los adultos que veo aquí miden 1,5. Ah, pero eso es varón. Sí, pero pues está muy chiquito, está mucho para... Entonces, y tiene una carretilla que mide 1,5. Y para que la alcance es imposible, ¿no? No sé si me explico. Las herramientas, los equipos son estándares. Y muchos no tienen la posibilidad de ajuste para adecuarla al trabajador. Entonces siempre hay que tener mucho cuidado. Quiero decir que el trabajo más interesante que conozco de ergonomía, lo leí aquí en un diplomado que manejamos con el Seguro Social, es de un médico de una empresa que produce pollos y huevos y etcétera. Y era un gran problema porque las instalaciones obligaban a los trabajadores a estar encorvados cuando trabajaban. El techo les estorbaba. Y entonces todos tenían secuelas de esa posición. Estaban jorobados. Sí, entonces quizá me perdí en la respuesta, pero espero haber contestado en esencia en lo que preguntaste. Pues ya pasamos el tiempo, no sé si usted tendrá un par de preguntas más. Aquí nada, muchas gracias a todos por su atención. Ojalá que haya sido útil. Sí, pues cualquier duda o comentario, quizá nuestra información de contacto. Muchas gracias a todos por participar, muchas gracias, licenciado. Muy informativa la reunión. Fabián nos despide. Hola, pues buenas tardes a todos. Gracias por participar. Pues este tema se llevó a cabo gracias a sus mensajes, correos y que dan respuesta a las encuestas que mandamos. Me lo mandaron aquí a CAMPAC y lo gestionamos aquí con el licenciado, ¿no? La Secretaría del Trabajo. Espero les haya funcionado mucho. Igual manera dejamos el correo de él para cualquier duda. Se va a compartir la presentación, ya nos autorizó. Y pues muchas gracias, espero que sigan participando. De igual forma,